acaba de culminar este desfile de 25 de agosto acá en Avenida Sarandí, un éxito de gente, y nosotros estamos cerrando nuestro trabajo por acá por Avenida Sarandí y los invitamos a disfrutarlo luego, después en el horario del informativo en Canal 8 junto a Victoria Rodas, que vamos a estar arrancando este nuevo ciclo periodístico para llevarles a ustedes lo más importante que está aconteciendo en la frontera, pero también los hechos nacionales. Victoria, una jornada larga de trabajo que comenzó ayer. Así es, una jornada con mucho material sobre este 25 de agosto, sobre estos 191 años de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay, donde vamos a compartir en este programa las entrevistas con Aparicio Saravia, con el profesor Eduardo Palermo, quienes cuentan hechos históricos del país, digamos, y del departamento, y con mucho material aquí en Avenida Sarandí. Con Aparicio Saravia vamos a estar hablando de la famosa y memorable pintada que ocurrió allá por la década finales del 70, comienzo del 80, acá en Avenida Sarandí, donde se pintó, acá mañana desfila la deuda externa, y en la mañana muy temprano pudimos apreciar a soldados y policías lavando la calle. No pudieron sacar la pintura y optaron por pintar Avenida Sarandí, la primera vez que se pintó la Avenida Sarandí de blanco para un desfile. También Eduardo Palermo va a estar hablando de hechos históricos, ¿no es así, Victoria? Así es, el profesor Eduardo Palermo nos hace un breve resumen de estos largos años de independencia, todo este proceso que no fue solo en un día, digamos, y nos cuenta cómo en realidad también surgen polémicas si la declaratoria de la independencia es el 25 de agosto. Esta noche también se inaugura otro hecho que lleva 70 años, que es el Campeonato Internacional de Casín, y para eso hablamos con Miguel Armando Hugón, presidente del Club Uruguay, que nos cuenta un poco la historia de este Campeonato Internacional de Casín, que hermana aún más estas dos ciudades fronterizas, Rivera y Libramento. Pero a partir del próximo miércoles también estaremos en un horario especial en Canal 8 contándole otras historias. Así es, a partir del próximo miércoles a las 21 horas vamos a estar compartiendo un periodístico en serio y un periodístico de verdad. Efectivamente, periodístico principalmente, como dijo Victoria, en serio y de verdad por Canal 8.
acompañaban el canto los boyeros con sus flautas, írritos, nulos y sueltos, repetían las calandrias, mientras colgaban caireles de música entre las ramas, y el clarín de los horneros campo adentro replicaba, sembrando la buena nueva entre un júbilo de alas. Y aunque era invierno en el tiempo, hasta grillos y chicharras deserrumbraban sus celitos para unirse a la cantata. Estaba de fiesta el campo y el monte lo acompañaba, porque era fecha de gloria para la tierra oriental. Y el mismo cielo allá arriba alternaba nubes blancas, con su azul como ofreciendo para la bandera franjas. Cuentan que aquel 25 fue de punta a punta el alba, ya que hasta la tardecita parecía una madrugada. Todo en él era comienzo, todo en él era esperanza, y hasta el sol se detenía para ver nacer la patria. Írritos, nulos y sueltos, los actos que subyugaban, el viejo afán artista en frutos se trocaba, y por eso, írritos, nulos y sueltos, todos cantaban, hombre y ave, insecto y árbol, flor y espina, viento y agua. Estamos con Aparicio Saravia recordando un poco lo que fueron otros 25 de agosto, donde éramos más jóvenes, evidentemente, y uno cuando tiene esa juventud, esa rebeldía, se anima a todo. ¿Te acordás cuando pintaron Avenida Sarandí, por acá mañana desfilará la deuda externa? Sí, recuerdo. Primero es un placer estar contigo en tu programa. Sí, eran otras épocas, ¿no? Lo que buscábamos en aquel momento era concientizar un poco a la gente de la situación que el país vivía, de los atropellos que estaban cometiendo, de la injusticia con que la gente estaba siendo tratada. Y bueno, esa fue una de las formas que encontramos. Se armaban los desfiles militares, ¿te acordás? Que eran todo un acontecimiento en el interior. Una de nuestras militantes más jóvenes, el Partido Nacional, tenía una militancia muy fuerte, el bolsonismo tenía una militancia juvenil muy fuerte, como siempre tuvo. Y me acuerdo que Carolina Ramón, que tenía 15, 14, 15 años, estamos buscando qué cosa hacer, qué cosas pintar, y a ella se le ocurrió hoy desfilar la deuda externa, porque en realidad la deuda externa era la que venía creciendo permanentemente para solventar el gasto de un aparato represivo muy importante. Y bueno, lo hicimos. Recuerdo una noche de 24 muy fría. Tuvimos que poner los autos, conseguimos algunos autos para estacionarlos frente a la plaza para evitar que la policía de la primera lo viera. Y acostados sobre el hormigón, en aquella época no había tanto tránsito, pintamos hoy desfile la deuda externa, con pintura al óleo, recuerdo. Lo que hizo imposible borrarlo, ¿no? Porque al otro día eran bomberos, policías, intentando borrarlo y tuvieron que terminar pintando el paño del hormigón de blanco y además cambiaron el estrado para el otro lado, ¿no? Con las consecuencias obvias que tuvo, pero bueno, esas y otras muchas cosas que se hizo a lo largo y ancho del país, se hizo posible que hoy tuviéramos la libertad, la democracia y la madurez institucional que el país tiene, ¿no? En esa época una forma de protesta era venir a matear a la plaza. Sí, fue una de las que hicimos, de tantas que se hicieron. Consistía en venir al Rincón de la Patria a tomar mate. La primera que hicimos no tuvo demasiado éxito porque terminamos todos presos y la represión fue fuerte acá como nunca se vio, creo, en el Rincón de la Patria, y particularmente Rivera. Prendieron a muchísimos dirigentes del Partido Nacional y también de otros sectores del Frente Amplio también. Y bueno, yo no tuve la oportunidad de venir a la plaza porque nos llevaron antes con un grupo grande de compañeros que estaban muchos de los que hoy están militando en política, ¿no? Mucha gente que estuvo vinculada al Partido Nacional y a otros sectores que uno recuerda con cariño y con afecto. La gente en aquella época estaba más unida, inclusive militantes del Frente Amplio militaban conjuntamente con el Partido Nacional. ¿La democracia trajo esa división? Yo creo que la causa unía, ¿no? El motivo era la lucha por la libertad, la lucha por la democracia. Yo siempre lo digo con orgullo. No sé si en otros lugares fue igual, pero en Rivera el Partido Nacional tuvo un rol muy importante, lideró este movimiento, lideró por presencia de juventud y de dirigentes mayores, pero además porque permanentemente estábamos en todas las cosas. Y sí, participó gente de otros sectores.
Yo creo que a posteriori, después, los resultados de las condiciones electorales, las diferentes propuestas y visiones de país que cada uno tiene, divide. Lo triste de todo esto es que a veces olvidamos esas luchas comunes y las causas comunes por donde pasa a ser importante lo adjetivo, ¿no? Y no lo importante, lo de fondo. Eso es lamentable y sucede en todos los partidos y sucede en todas las actividades sociales del departamento y del país. A veces de estas cosas tan dolorosas que hoy aparecen anécdotas y uno les cuenta a los muchachos y lo ven con simpatía, en realidad vivíamos momentos de angustia, vivíamos momentos muy tristes, de mucho peligro, de permanente acoso, de persecución en todos los ámbitos. No era divertido y era muy arriesgado. Y había, como siempre hay en todos los momentos históricos que el país vivió, gente con mucho compromiso, con mucho coraje y otros que no estuvieron a la altura que debían estar, ¿no? Hoy, miembro de honor del Consejo de Participación, la maestra Mirta Gallardía, el señor Jesús Melo, entre otros, y que apostó a la educación preescolar. Se formó una comisión pro creación de lo que sería el primer jardín de infantes del capital departamental. Se comenzaba a vislumbrar la importancia de la educación inicial en aquellos tiempos. Sus comienzos fueron en el local de la escuela número 1, mientras se preparaba la pequeña casa donde funcionaría su primer local. Con total naturalidad cruzan la frontera a diario, casi sin darse cuenta que un paso hace la diferencia entre dos constituciones, dos banderas, dos naciones, dos culturas. Desfila por Sarandí en IRES 17 de marzo de 1986, o sea que está cumpliendo este año su 30º aniversario. Felicitaciones a la dirección y personal de IRES. A partir del año 1991 está respaldada por la Asociación Civil. Utiliza la metodología natural e integral para la educación de sus alumnos. Está ubicada en Boulevard Valle Ordóñez 925. La atención es brindada por 17 personas, entre maestras, profesores y profesoras, psicólogos, auxiliares educadoras y auxiliares de servicio. Atiende a niños y niñas a partir de 2 años de edad, primaria completa hasta 6º grado. En horario matutino y vespertino, ofreciendo además portugués, educación musical, arte y literatura, tai chi chuan y capoeira. De 900 niños de inicial a 6º año, supervisado por inspectores de educación primaria en todas las áreas. Inspectores Silvia Elías y Luján Villegas por educación inicial. Cada escuela cuenta con su equipo de dirección, distribuidores. Escuela número 1, José Artigas, su directora Cleonirda Silva, subdirectora Sandra González. Escuela 2, José Pedro Varela, director de Educación Común, profesores de Educación Bilingüe, profesores de Educación Física, un maestro en aula de discapacitados, profesores, talleristas, practicantes. Cuenta actualmente con 228 alumnos, 10 maestros de clase, 2 profesores de portugués, una profesora de educación física, una maestra itinerante y una maestra comunitaria. Dirección, Estela González, secretaria Marta Pereira. Los abanderados y escoltas son Pabellón Nacional, Sharon Sandín, Ellen Correa y Joel Pimentel. Bandera de Artigas, Romina Vargas, escoltas
Mara Belén Saavedra, Narcio Pereira. Aprender, su directora Alba Nuri Viera Rocha. Acompaña a la delegación de alumnos y la docente Jacqueline Duarte, la profesora de portugués Victoria. El objetivo de alabar a Dios a través de la música. Su director es Mauro Feo Merladet. La banda cuenta con 60 integrantes entre 5 y 55 años. Son 3 abanderados, 2 portaestandartes, 5 bastoneras, 14 integrantes de cuerdas, 5 bombos, 9 redoblantes, 4 zurdos, Wilson Feo y Miriam Merladet. Desfilando la escuela número 134, República Francesa, institución perteneciente a la red de escuelas asociadas a la UNESCO. Se fundó el 1 de julio de 1985 por desdoblamiento de la escuela número 100. Hay alumnos, abanderados del Pabellón Nacional, Bruna Borges, bandera de Artigas, Wendy Osorio, bandera de los 33 Orientales, Diego Couto, escoltas, Matías García, Sofía Bustamante, Noelia Montero, Bárbara Gómez y Juli Madruga son las escoltas. Desfila por Avenida Sarandí, Escuela 148, Maestro Washington Rodríguez. Categorizada Aprender, está ubicada en calle José Pedro Varela 849, comparte local con la Escuela 7. Fue fundada en el año 1990 en el turno matutino. Posteriormente, el 19 de octubre del 94, la Asamblea General aprueba la Ley 16.664, según la cual la escuela pasa a denominarse Washington Rodríguez, en homenaje a este reconocido docente riverense que actuó como miembro del CODICET. Actualmente cuenta con 150 alumnos. La dirección está a cargo de la maestra Marianela Olivera y el coordinador de percusiones Lucas Olivera. Sus integrantes se componen de niños, adolescentes y jóvenes que llevan alegría a través de Expresión corporal, arte. Recibimos a abanderados y escoltas junto a una delegación de alumnos de escuela inicial, primaria y secundaria del Colegio Rodó, fundado el 1 de octubre de 1990 por 5 docentes riverenses. Bañando la evolución científico-tecnológica en su enseñanza, buscarán a los alumnos las herramientas imprescindibles para enfrentar nuestro nuevo siglo. Con una filosofía humanista, haciendo respetuoso de nuestras tradiciones orientales y del Río Grande del Sur brasileño, por ser una institución que recibe alumnos de Rivera y Libramento. Profesor Eduardo Palermo, aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Profesor, ¿cómo fue este proceso de independencia en Uruguay? Bueno, fue un proceso largo, un proceso complejo, marcado por las luchas civiles, pautado por varias etapas. Digamos que una primera etapa está marcada por lo que podríamos denominar el ciclo artiguista, o lo que se denomina el ciclo artiguista, de mayo de 1810, con la revolución que comienza, la revolución autonomista que comienza en Buenos Aires, se extiende por todo el Río de la Plata, esto incluye a Paraguay, y en ese momento Artigas inicia un proceso bélico como jefe de los ejércitos orientales, apuntando a la separación, la autonomía del imperio español manejado por los Borbones. Luego, por decirlo de alguna manera, derrotado política y estratégicamente por Buenos Aires y por el imperio portugués, se retira al Paraguay, donde permanece en el ostracismo hasta su muerte. Eso ocurre en el año 1820. En el año 1821, el Cabildo de Montevideo se había mantenido de alguna manera de espaldas a lo que era
el reclamo de la campaña oriental, centrado más que nada en el fenómeno del puerto de Montevideo y en ese grupo de la oligarquía comercial montevideana, fiel a los portugueses. Y entonces en 1821 ocurre el Congreso Cisplatino y la provincia oriental autónoma creada por Artigas en 1815, primer forma, si se quiere, independentista en el Río de la Plata, porque de alguna manera se cambia la palabra autonomía por la palabra independencia. En el año 21 el Congreso Cisplatino determina que todo eso desaparece y se forma la provincia cisplatina sobre los territorios de la provincia oriental. Y entonces pasamos a estar bajo la égida política de Portugal. En 1822 ocurre la separación de Brasil de Portugal y pasamos a la dominación brasileña. En ese marco, en el año 1823, ocurre un intento de rebelión, una conspiración adentro del Cabildo, encabezada por un grupo de orientales que se oponían a la incorporación, que se oponían a permanecer en la órbita de Portugal. En el año 23 y en el año 24 eso es de alguna manera desbaratado, y en Buenos Aires y el litoral argentino comienza un ciclo de formación de ejércitos donde participan eminentemente orientales, pero no solamente orientales, sino también hombres caudillos y militares del litoral argentino, para recuperar la provincia oriental, sacándola de la órbita de Brasil y retornándola a la órbita de lo que se llamó las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuya ciudad principal era Buenos Aires, cuya segunda ciudad principal era Montevideo, y de esa manera se empieza a organizar lo que se dio en llamar la Cruzada Libertadora, que tiene como fin la declaratoria de independencia del 25 de agosto de 1825, donde se declaran írritos, nulos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación de la provincia oriental, y específicamente hace mención a la incorporación de lo que era la provincia oriental a lo que es la provincia cisplatina en ese momento. Entonces, eso es tomado como, digamos, el ciclo independentista, que teóricamente uno podría decir, bueno, 1825, 25 de agosto se declaró la independencia, a partir de ahí somos independientes. Y en realidad los procesos históricos no funcionan como los cuentos de hadas. Es una declaratoria de independencia que hubo que refrendarla por las armas durante muchos meses. El caso de la batalla de Sarandí, la batalla de Rincón, una cantidad de combates y elementos bélicos que fueron diseñando todo ese proceso hasta llegar a 1828, en el que los orientales, a través de un conjunto de éxitos militares con el apoyo de los argentinos, llegan a la Convención Preliminar de Paz. Y en ese momento, sin la participación de los orientales, con la participación secreta de Inglaterra, Brasil y Argentina, deciden asumir la creación del Estado Oriental del Uruguay, que va a quedar creado formalmente a partir de la creación de la Constitución y la elección del primer presidente de la República. Entonces, con esto tenemos un ciclo que va de 1810 a 1830, que son 20 años, en los cuales se dilucida a través de las armas, de las negociaciones diplomáticas y de los intereses comerciales y estratégicos de las oligarquías regionales, la independencia de ese nuevo Estado. A nivel internacional, ¿fue estimulada esta revolución? Lo que pasa es que el Río de la Plata siempre, desde el siglo XV, fue un punto neurálgico para el comercio. El Río de la Plata
permite la cuenca del Plata, uno puede hacerla, digamos, seguirla a través del flujo de las aguas del interior de América hasta la salida al Atlántico. Y el Río de la Plata, y particularmente el puerto de Montevideo, son un centro neurálgico comercial. Quien domina el Río de la Plata domina el acceso al Paraná, al Paraguay y al interior de América. Yo tuve la oportunidad de estar hace poco en Corumbá, que es un lugar muy lejano en el Mato Grosso, frontera con Bolivia, donde ellos tienen un conocimiento exacto y preciso de qué es el Río de la Plata, qué es Montevideo y qué es Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque su historia empieza a ser contada desde la explotación de las minas de plata y la salida, las bocas de salida de ese mineral eran el Pacífico a través de Lima o Buenos Aires y Montevideo a través del Río de la Plata. Entonces, esa enorme cuenca hidrográfica tiene una enorme importancia para las grandes potencias capitalistas y una gran importancia para Brasil, que a lo largo del siglo XVI en adelante busca establecer sus límites, digamos, en una estrategia donde los grandes elementos de la naturaleza, el Amazonas, la selva amazónica, el Mato Grosso, el Río de la Plata y el Paraná, eran los que le daban marco a esa estrategia de límites. Entonces, el Río de la Plata es un elemento muy importante para Brasil, un elemento muy importante para Inglaterra y Francia, y además, en el Río de la Plata y en la región del sur de Brasil, litoral argentino y el Uruguay, se transformó en una gran mina de carne y cueros desde finales del siglo XVIII en adelante, luego con el charque, luego con los frigoríficos, y entonces, de alguna manera, éramos la región que alimentábamos las economías capitalistas, alimentábamos las economías esclavistas, que son las que permitieron en definitiva el desarrollo de la revolución industrial, el desarrollo de las grandes riquezas en Estados Unidos, el desarrollo de las monarquías en Europa, se enriquecían con ese negocio y nosotros aportábamos el charque, el cuero y los elementos que permitían la movilización de esos capitales. Entonces, cuando uno habla de 1825, siempre estamos hablando de ese hecho concreto, las 3 leyes, la importancia que tienen. Sin embargo, fue una lucha que en su momento representó un gran problema internacional, a tal punto que interfiere en ese problema Inglaterra, viendo que el estado de guerra permanente impedía el normal flujo comercial entre esta región y el resto del mundo. ¿Cuáles fueron los principales hechos históricos que marcaron estos años? Bueno, lo que te decía, ¿no? Esa secuencia de participaciones políticas de diversos caudillos, pero el hecho también de que, de alguna manera, en el mismo periodo en que se va transformando la provincia oriental de autónoma a Estado independiente, se van transformando también la situación interna de la monarquía brasileña, se va transformando la realidad interna de las Provincias Unidas Argentinas, y Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Cooperativo. Su directora general es la hermana Luisa Tesari, siendo la directora de primaria la maestra Ana Karina Keffert Repeto, la coordinadora pedagógica la maestra María Verónica Irigoyen Erramún. En secundaria la directora es la profesora Graciela Tragliarda, Martín Martínez Ferreira, Federico Alves Arezzo, Sabrina Lara Antunes, Ángelo Fiorentino Amoruso, Sofía de León Bueno, y la bandera del Colegio Teresiano la lleva Lucas Ortiz Romero. Se acerca el Colegio Juan Pablo II, es una institución católica de enseñanza inicial y primaria perteneciente a la Comercio 64 frente a Plaza 18 de Julio en Rivera Chico.
Fue fundado el 5 de marzo del año 2007. Es un centro educativo católico y como comunidad eclesial prioriza los valores cristianos. Su referencia es la concepción cristiana de la realidad. Bandera nacional, Emanuel Gómez Fernández. Se acerca la banda marcial binacional Frontera de la Paz. Se integra con la unión de las bandas marciales del Liceo Doctora Celia Pomori y de la Escuela Estadual Julio de 50 integrantes, 2 bastoneras, una portaestandarte, abanderados y una pasiva galardonada en múltiples eventos y festivales en Uruguay, Brasil y Argentina, y se destaca por la alegría contagiante. Comisión de apoyo, profesores Óscar Rey Duprecht, Concepción Zabalbeitia y Lilia Xavier. Por la ayuda incondicional prestada a la banda. Desfila por Avenida Sarandí el Liceo número 3, Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, fundado el 7 de abril de 1969. Inicia sus cursos con 35 alumnos en los horarios. En 1994 pasó a ocupar su local propio y actualmente situado en la intersección de las calles Luis María Techera y Tomás Gomenzoro, en el barrio Santa Isabel, de materias curriculares habituales. Por lo pronto, algunos logros son notorios y de relevancia, como el servicio de comedor derivado del convenio INDACES, que desde el 3 de julio del 2013... abarcando humanístico, científico y biológico, y 8 grupos de sexto año que corresponden a las opciones Economía, Derecho, Ingeniería, Agronomía y Medicina, con un total de 815 alumnos que provienen de zonas aledañas. El trabajo busca fortalecer la participación juvenil mediante eventos culturales, artísticos y deportivos, tendientes a promover el desarrollo de múltiples inteligencias, el trabajo en equipo y formación ciudadana. Actualmente desarrollan en este centro programa Uruguay. El 12 de marzo de 2009 fue recategorizada, pasando a ser actualmente Escuela Técnica Superior de Rivera. Se encuentra ubicada en la calle Pantaleón Quesada 770. Es una escuela politécnica que cuenta con 2 edificios. Uno inaugurado en el año 2004 que cuenta con 10 salones de aula, sala de profesor, 1940 como Escuela Agraria de Rivera, por el ingeniero agrónomo Mauricio Paivo Lenil Soar. Pertenece a la Iglesia Evangélica Misionera de Dios bajo la dirección general de la pastora Juana Dorrego Reyes, dirección musical profesor Elvis da Silva. La banda juvenil Soar fue fundada el 7 de septiembre de 2013. Cuenta en la actualidad con sus 55 integrantes, 4 estandartes, 5 bastoneras y 44 músicos. Su ritmo es variado y alegre. Ha participado en festivales de bandas dentro y fuera del territorio uruguayo. Se prepara para próximamente, el domingo 2 de octubre, participar del 11º Festival Internacional de Bandas, organizado por la Asociación Nacional. Nos encontramos en las instalaciones del Club Uruguay con Miguel Armanugón, donde este día 25 se está inaugurando el Campeonato Internacional de Casín entre el Club Uruguay y el Club Cayeral, un campeonato que lleva ya casi 70 años que se juega desde el 25 de agosto al 7 de septiembre. Comienza acá, en los Casín del Club Uruguay, y culmina en Santana do Livramento, en las instalaciones del Club Cayeral. Bueno, todo un acontecimiento esta fiesta del
del Casini y de confraternización entre dos clubes. Y mira, pienso que es la fiesta de integración que hay en la frontera de más años y que se ha hecho con mayor continuidad y sin interrupciones. Desde que inició sí con otro club, inició con el club comercial y luego el club comercial dejó de tener actividades de sala de juego y entonces pasó al club Calleral. En realidad es un ejemplo porque año a año se realiza, está dentro de los eventos oficiales del 25 de agosto como de los eventos oficiales del 7 de septiembre de Libramento. Tiene poco apoyo, es un evento que se hace a pulmón entre las dos instituciones, con poco apoyo, vamos a decir, oficial, aunque se ha intentado por varios caminos conseguirlo. Pero ese ejemplo, y creo que cuando se habla de Frontera de la Paz, ese es uno de los ejemplos sólidos que hay acá en Rivera. 70 años ininterrumpidamente, porque hasta en los periodos negros, cuando hubo gobiernos no constitucionales, se siguió realizando continuamente. Claro que es un deporte que vemos que tiene poca atracción en las nuevas juventudes, ¿no? Antiguamente los jóvenes venían a la sala de billar porque les interesaba jugar al casino. Hoy hay otras atracciones y el casino va quedando un poco relegado a personas de mediana edad, lo que va haciendo difícil mantener los planteles, ¿no? Nosotros tenemos un plantel que participa en eventos nacionales y en eventos internacionales en Argentina, pero vemos con preocupación que no hay una renovación juvenil, ¿no? Pero no obstante se sigue organizando, hay una comisión que lo organiza, hay una participación muy solidaria de todos los jugadores que hacen hincapié de participar en ese campeonato. Y bueno, se juega por una copa y por una cena de confraternización, ¿no? Para que veas que para divertirse no se precisa gastar mucho. Miguel, la entrada es gratuita, la gente puede venir a ver. ¿Cómo es cómo funciona este campeonato internacional de casino? El campeonato tiene entrada gratuita para toda persona que quiera venir, no necesariamente tiene que ser socio. Pero aparte de eso hay un apoyo comercial de algunos comercios que nos dan obsequios que en el intervalo entre las dos mesas, porque se juegan 2 mesas por noche, se hace sorteo entre los presentes de obsequios de los comercios que apoyan hace muchos años a este campeonato de casino. Normalmente a veces las mesas terminan temprano porque se respetan mucho los horarios. No es un evento que termine muy tarde, termina a las 11 de la noche, 11:30, y comienza a las 20 horas. Los días que se juegan acá son los días impares. Los días impares porque arranca con el 25, y es una noche alternada, el 25 acá y luego sucesivamente empiezan a alternarse las noches en las 2 sedes de los clubes. Así que es un lindo momento para venir y ver este juego, un juego matemático y de geometría. Mira, en realidad el club tiene orgullo de su plantel de jugadores de billar, ya hemos tenido campeones nacionales, hemos tenido personas colocadas a nivel regional muy bien colocadas, y bueno, eso nos deja muy contentos. Bien, este campeonato que ya lleva 70 años comienza ahora, en breves instantes, aquí en el Club Uruguay y se extiende hasta el 7 de septiembre en el Club Calleral en Santana do Livramento, y después, bueno, después viene la cena y aguantar las flautas, es como se dice normalmente en la frontera, de que te gané, perdí, en fin, esas chanzas que se hacen las personas que juegan al billar.
militares nace como institución el día 2 de agosto de 1970, usando las instalaciones del Club Rivera Chico, que así se llamaba en aquel entonces. Su fundador y primer presidente fue el sargento primero de banderas militares. Caballería Mecanizado número 3 es fundado por el Próspero Ferreira en octubre de 1929. Ha realizado innumerables presentaciones ejecutando marchas militares y diferentes géneros musicales. Esta banda es un vínculo permanente con la población y un deleite para la comunidad riverense. A partir del 20 de marzo de 2006 pasó a la sede de la Brigada de Caballería número 1, estando conformada por 32 músicos integrantes de sus 3 unidades dependientes. Su actual maestro es el teniente primero de bandas militares, don Carlos Lozano. Banderas y escoltas de la Brigada de Caballería número 1. Fue creada el 28 de junio de 1938. Su primera sede estuvo instalada en la ciudad de Manto. Actualmente se ubica en Paso de Castro, siendo el comando superior inmediato a los regimientos de caballería número 3, 5 y 10. Es de caballería mecanizado número 3, creado el 8 de agosto de 1898, unidad centenaria del arma de caballería. Su trayectoria tuvo participación relevante en las diferentes misiones asignadas durante su existencia, como lo fueron las batallas de Carpintería, Chucutuyá, Arbolito, Guayabos y Aceguá en 1895. De apoyo, servicio, combate, don Eber Helguera. Desfila en estos momentos columna mecanizada de reconocimiento al mando del capitán Esteban Teixeira, constituida por un Jeep Land Rover Softtop, 3 Jeep Land Rover 110 Special Operation, 2 transportes blindados de personal Botnik de origen ruso y 3 transportes blindados de personal Mounback de origen canadiense.
De Vichavero. En septiembre de 1942 se crea el servicio de bomberos en la ciudad de Rivera, usando el predio de la antigua cárcel departamental ubicada en calle Rodó. El 15 de octubre de 1998, gracias a la colaboración de la nueva y actual sede, ubicada en Atilio Payo Olivera, número 777, rescate con equipamientos de última generación para brindar mejor servicio a la población. Ahora vamos a compartir la segunda parte de la entrevista con el profesor Eduardo Palermo. E inclusive Corrientes van generando sus propios conflictos a tal punto de que recién después de la guerra del Paraguay prácticamente podemos hablar de una Argentina como país. Quiere decir que hay todo un nivel de conflictividad en el cual la declaratoria de la independencia es muy importante para la historia de los uruguayos, pero es un elemento más dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? ¿Quiénes fueron estos caudillos que marcaron nuestra historia? Bueno, hubo muchos, siempre están los más conocidos, es decir, el binomio Lavalleja-Rivera es un clásico, generalmente definido Lavalleja como un hombre de poco carácter, pero violento, y Rivera como un gran traidor, y Artigas como el líder iluminado. Y aparece Oribe por ahí en el medio, pero ya como en un segundo nivel. Y en realidad tanto Rivera, fundamentalmente Rivera, Lavalleja y Artigas eran hombres de su tiempo. Eran individuos que estaban pautados por lo que eran las características culturales. Obviamente resalta nítidamente la picardía de Rivera en todo este proceso, pero no deja de ser digamos, un personaje propio de su época, con esos vaivenes que tuvieron su importancia, porque dejó a Artigas de lado, se plegó a los portugueses y luego fue fundamental para terminar de cerrar ese ciclo independentista. Y la figura de Lavalleja, que es una figura, digamos, todas estas figuras están creadas por la historiografía, ¿verdad? No es que realmente hayan sido así, sino que la historiografía ha ido construyendo las diversas imágenes y a veces hay una sobreexposición de algunos caudillos y otros que, o por falta de documentación o interés, como que van en un segundo plano. Pero Lavalleja, Rivera fueron en esta etapa de 1825 a 1828 referentes ineludibles desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista político. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, amigos, este fue el diálogo con el profesor de Historia Eduardo Palermo. Eduardo, ¿realmente el 25 de agosto es el Día de la Independencia Oriental? Bueno, es una muy buena pregunta porque en realidad si nosotros tomamos los libros de historia del siglo XIX, el 25 de agosto es un hecho importante pero no significativo. El hecho realmente de peso es la Constitución de 1830. En la medida en que avanza el tiempo hacia 1925, cuando estamos hablando de la construcción del Palacio de las Leyes, el Palacio Legislativo, cuando estamos hablando de el centenario de la independencia,
Se genera una gran discusión en el Uruguay, una discusión que divide la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, yo te diría que entre blancos y colorados en una primera instancia, defensores de distintas fechas. Para algunos la fecha es el 25 de agosto y hay toda una argumentación política, histórica, etcétera, etcétera, que termina primando sobre la de otro grupo que sostenía que en realidad deberíamos tomar como fecha de independencia o el año 28 con la Convención Preliminar de Paz o el 18 de julio de 1830 con la Constitución del país. El doctor Sanguinetti ha manifestado diversas veces que la fecha que deberíamos tomar es la de 1830, el doctor Lacalle ha dicho muchas veces que la fecha es el 25 de agosto de 1825. Solo con ese dato nos damos cuenta de por dónde viene la mano de las grandes discusiones. En realidad hay un conjunto de elementos más bien del campo teórico que a uno le permite pensar, realmente la independencia puede ser tomada en tal o cual fecha. Es decir, a nivel mundial, las declaratorias de independencia son más bien elementos arbitrarios, consensuados políticamente, con una amplia base histórica. La Declaración de Independencia de 1825 tiene una enorme connotación política, tiene un enorme peso en la historia del siglo XIX y del siglo XX, pero no deja de ser también un elemento de discusión y una fecha arbitraria. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo realmente somos independientes? ¿Somos independientes a partir de esa fecha? Y entonces entramos en una discusión más bien teórica. ¿Qué es ser independiente? ¿A partir de cuándo se es independiente? ¿Se es independiente políticamente o se es independiente económicamente? ¿O se es independiente a partir de un acto jurídico? Entonces uno empieza a preguntarse también, en las instrucciones del año 13, ¿Artigas no planteaba eso? También hay que preguntarse, ¿la palabra independencia en 1825 o en 1816 significaba lo mismo que hoy? ¿O se aproximaba más al concepto de autonomía y libertad? ¿Aún el concepto de libertad es el mismo en aquella época que ahora? Entonces, es bastante intrincada y es muy interesante esta discusión porque nos permite ver cómo los fenómenos históricos pueden ser analizados e interpretados desde múltiples perspectivas. Para nosotros como docentes, como educadores, el 25 de agosto está instaurado como la fecha. No hay demasiado problema en reconocerla como tal. Lo que está bueno sí es poner en tela de juicio y en discusión si realmente a partir de esa época, a partir de ese momento, tiene o no tiene efectivamente independencia nuestro país. Esta es una polémica que continúa hasta hoy. No, yo creo que ya no continúa la polémica. Creo que fue una polémica muy importante en determinada etapa de la historia del Uruguay. Hoy creo que hay otras cosas más importantes para polemizar en la historia uruguaya. Uno también se podría plantear si en aquel momento la declaración de la independencia afectaba efectivamente a todo el territorio oriental, a todo el territorio de la provincia oriental, o realmente esa declaratoria de independencia tuvo más impacto en lo que es Montevideo, San José, Colonia y Maldonado que al norte del Río Negro, donde la población era absolutamente mayoritaria de origen luso-brasileño. Entonces la declaración de independencia poco les importaba, ¿verdad? Y más aún, los viene a afectar mucho tiempo después, desde el punto de vista, digamos, jurídico o administrativo. Pero yo digo que sobre estas cosas lo interesante no es tanto ponernos a discutir si sí o si no, sino cómo se construye una fecha patria, cómo se construye un símbolo patrio, cómo se construye la memoria histórica de un país. Creo que por ahí
podríamos señalar una línea de análisis o una línea de trabajo sin cuestionarnos lo subjetivo que tiene el 25 de agosto, el desfile, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias. Homenaje a un caballo Malacara que participó en 12 ediciones de la Patria Gaucha. Esta agrupación se encarga de cultivar y difundir nuestra tradición gaucha, representando a nuestro departamento de Rivera en grandes festivales. Este año, el premiado tercer lugar Patria Gaucha 2016. Destaca la presencia de la juventud que fueron quienes hicieron el rancho representativo y hoy está formado por Pablo Torres, presidente. Esta agrupación tradicionalista reivindica los festejos de los 180 años del Partido Nacional. Es integrada por hombres y mujeres afiliados al Partido Nacional y tienen por objetivo destacar la tradición que nos ha legado nuestros antepasados, generales Manuel Oribe, Aparicio Saravia y los caudillos Luis Alberto de Herrera y Wilson Ferreira Aldunante. El objetivo de la agrupación tradicional. Se han sumado muchas familias a este sueño. Está desfilando la agrupación tradicionalista Aparicio Saravia. Fue fundada un 13 de agosto del año 25 en la ciudad de Rivera. Haciendo su pasada. Desfile Patria el 25 de agosto del 2005. Su sede está ubicada en Alfredo Citarrosa y Villanustre. Cuenta actualmente con aproximadamente 50 integrantes. Preside Ariel Ferreira, vicepresidente Raúl Silva, secretario Luis Rodríguez, tesorero Sheila Valerio, vocal Julio Ferreira. Bien, después de compartir estas entrevistas, notas, los dejamos con más desfile de Avenida Sarandí y algunas imágenes también de lo que pasaba ayer en la Noche de la Nostalgia. Así es, nos vamos despidiendo y esperamos reencontrarnos el próximo miércoles a las 21 horas por la pantalla de Canal 8 y por Vera TV. Los esperamos con un periodístico. En serio. Y de verdad. Ellos son la agrupación Rincón Gaucho.